Buenos días con todos en esta clase. Vamos a compartir unos temas que están relacionados con el Arca de Noé. Para ello, comenzaremos con textos en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 5:17. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Dice el texto: de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, o como está en esta versión, son nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y vamos a señalar esta parte que dice aquí, justamente son nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación que tenemos que realizar todos para alcanzar el reino de los cielos? Y revisemos también Lucas 6:45. Entonces veamos, vamos ahora a Lucas 6:45. Vamos un poquito más abajo. ¿Cómo alcanzamos esto de ser una nueva criatura? Vamos a eso, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que recordar. El origen de todo lo que somos y especialmente de todo lo que decimos está en nuestro corazón. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Perdón, creo que hubo algún problema con el programa. Estamos ahí. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿en dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro está en nuestro corazón. Pero ¿qué clase de tesoro es eso que tenemos guardado? ¿El tesoro es un tesoro para bien o es un tesoro para mal? Entonces, decíamos, ¿cómo es que nos convertimos en nuevas criaturas? Cuando dice las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto ocurre con lo que conocemos como el bautismo. Y sabemos que nos han enseñado que Juan comenzó a bautizar y para arrepentimiento, y después Pedro instruye que debemos ser bautizados y para arrepentimiento, para retorno al Creador. Pero esto tiene que estar en concordancia con lo que está también escrito en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Esto podemos confirmar con 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Hablando Pablo, ¿no? Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y todos bebemos de una bebida de un mismo espíritu. Todos, judíos o griegos, siervos o libres. Y veamos en 1 Corintios 10:2, 1 Corintios 10:2, como decíamos, y todos en Moisés, en la antigüedad, fueron bautizados en la nube, en el mar.
Entonces, nosotros somos bautizados para ser nuevas criaturas, como dice en una versión, nuevas criaturas, y las cosas viejas tienen que pasar y ahora todas tienen que ser hechas nuevas. Pero esto también fue hecho en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, y dice, y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? El bautismo en la nube y en el mar es el bautismo de todas maneras en agua. Entonces, el bautismo en agua, la nube, recuerden que es de todas maneras agua, ¿bien? Y el mar, cuando cruzaron el mar, ¿bien? Se abrió el mar y ellos cruzaron en seco. Aunque allí ellos no se mojaron, ¿sí? Pero de todas maneras es un símbolo de cruzar las aguas, de sumergirse en las aguas, que aparece en el Nuevo Testamento como el bautismo de Juan y luego el bautismo que pregona el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué significa esto de ser bautizados? Y para ello vamos a meternos en los dibujitos que acostumbro siempre realizar. ¿Y qué tiene que ver todo esto también con el arca de Noé? Entonces vamos a dibujar un arca, dice de madera, ¿sí? Un arca que más o menos tiene esta forma. ¿Sí? Y esta arca es especial. Especial porque cuando Dios en la antigüedad le dice a Noé, encuentra un hombre justo y perfecto, que era Noé, y le dice, voy a destruir toda la tierra. Destruir toda la tierra porque ya me he arrepentido de su maldad. Existe maldad en la tierra. Entonces le dice, tienes que construirme un arca de madera que tiene que tener 300 de largo, tiene que tener 50 de ancho, vamos a ponerle por aquí 50 de ancho, que lo dibujaríamos un poco así, de ancho, y el alto tiene que ser de 30 de ancho, perdón, de alto. ¿Bien? Estas medidas son en codos. Fueron dadas en codos. Entonces, en las interpretaciones de algunas Biblias, lo que hicieron fue cambiar las medidas que son de codos, 300 en largo, 50 de ancho y 30 de alto. Dijeron, pongámosle los valores en metros para que podamos entender. Entonces dijeron, los codos más o menos son 70 centímetros, algo así, ¿no es cierto? Y transformaron estas medidas a metros para darnos una mejor idea de cómo el arca fue construido. Además, mientras realizaba esta construcción, tenía que anunciar al pueblo de que debía convertirse de sus malos caminos. Y entonces le dice también, le da otra medida, le dice, tienes que hacer una puerta al arca, ¿sí? Pero también dice, tienes que hacer en el techo del arca, ¿sí? A 1 metro del techo tienes que hacer una ventana. Cuando nosotros vamos a buscar, ahora que la información está al alcance de un clic, buscamos en el internet las arcas de Noé, vamos a encontrar que estas arcas de Noé tienen muchísimas ventanas, porque de todas maneras 300 de largo es mucho, ¿no? Y una arca de ese tamaño necesita mucha luz.
mucha ventilación. Entonces tienen que tener muchas ventanas. Pero encontramos en la Biblia que dice solamente harás una ventana al arca. Y le da una medida, le dice a 1 metro, a un codo de el techo la harás. Entonces, cuando nos enseñaron esta historia, nosotros nos imaginamos, y especialmente cuando éramos niños, ¿no? Ay, qué cosas más fantásticas, que bueno que Noé fue obediente, todo eso, ¿no? Y además le dice, ya cuando está por terminar, tienes que traer los animalitos, todos los animalitos de la tierra van a entrar en el arca, una pareja por cada uno de ellos, una pareja. Pero dice, habían ciertos animales que son considerados los animales puros. Esos animales puros son aquellos que se pueden comer y que se podían luego, cuando vemos en el desarrollo del texto, algunos de ellos se podían sacrificar también en el templo. Entonces, debes salvar de todos los animalitos puros 7 parejas de ellos. Entonces comienzan a haber más números, 7 parejas de animales puros. Pero también cuando ya entran todos los animalitos al arca, ¿sí? Hubieron finalmente 8 personas que se salvaron. ¿Sí? 8 personas dentro. ¿Sí? Entonces, todos estos números son muy interesantes. Ahora, habíamos estado hablando de que las historias que vemos en la Biblia tienen que ser interpretadas en su interioridad. Cuando analizamos las historias únicamente en los aspectos literales, encontramos ciertas cosas que nos hacen pensar. ¿Por qué, por ejemplo, desde el inicio en la historia, por qué Dios se arrepintió de haber hecho toda su creación y ahora se decide exterminar la vida en la tierra? Pero si nos detenemos a pensar, a razonar sobre ese texto, si Dios hizo toda su creación, hizo los cielos y la tierra, entonces decide exterminar únicamente la tierra. Bueno, en la tierra hay vida, debe ser por eso. Pero también en la tierra, cuando dice en la tierra que va a exterminar la vida en la vida que va a exterminar con un diluvio, se debe referir a toda la vida de la tierra y las aguas. Pero cuando caen las lluvias, se inunda la tierra, pero ¿y los animales que estaban en las aguas? ¿Qué pasó? Debieron tener a lo mejor más comida. Entonces, ciertas discrepancias, ciertas cosas que comenzamos a analizar en el texto, si es que seguimos el análisis literal. Además, por otro lado, en un arca de este tamaño, está bien que es bastante grande, ¿eh? Pero en esta arca habrán entrado todos los elefantes, mamuts, rinocerontes, etcétera, que son animales bastante grandes. ¿Habrá habido espacio allí para todos los animales grandes? Y con una sola ventana, ya la puerta cerrada, una sola ventana, toda la ventilación que había dentro y la luz que se necesitaba, porque de paso está escrito que habían 3 pisos. Dice que había que dividir el arca en 3 pisos. Entonces, ¿esto es físicamente posible? ¿Cómo normalmente resolvíamos todos estos aspectos? Bueno,
es que para Dios todo es posible. Dios pudo hacer así asado. La comida que pudo haber estado dentro del arca, ¿sí? A lo mejor no se necesitaba tanto porque acuérdense que también Dios dio de comer el maná del cielo por 40 años a las personas que estaban en el desierto. Es decir, nos comenzamos a resolver nuestras propias inquietudes de una forma tal que dan a entender que van más allá de lo real. Ahora vamos a interpretar esta historia relacionada con lo que acabamos de ver en los primeros versos. Están hablando acerca del bautismo. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo dijimos que era para ser una nueva persona. Cuando vemos las dimensiones del arca, dijimos, vemos números y nos imaginamos cosas grandes. Sin embargo, en el hebreo, cuando aparecen números, los números son referencias a letras. El alfabeto hebreo no tiene números. Si recordamos, por ejemplo, el alfabeto latín, en romano no hay números. Y cuando queremos expresar números, utilizamos las mismas letras. Por ejemplo, la letra X vale 10, la letra C vale 50, la letra B vale 5 y cada I vale 1. Y así vamos formando los números. En el hebreo, todas las letras tienen números. Cada una de las letras tiene números. Por lo tanto, cuando se escriben los números en la Biblia, en el Antiguo Testamento particularmente, se utilizan las mismas letras hebreas. Es decir, los números no aparecen allí. Cada letra está asociada a un número. Y para ello vamos a comenzar a asociar una letra por cada uno de los números que tenemos en estas dimensiones del arca. Por ejemplo, aquí, en los 300 codos de largo, hay una letra que se dibuja de esta forma. Voy a poner otro color. ¿Sí? Una letra que se dibuja de esta forma. Y la voy a poner, el nombre aquí es una letra Shin. Se pronuncia Shin. ¿Sí? Y en algunos casos suena como una S o en otros casos como una SH. ¿No? Por eso el nombre Shin. Y tiene esta forma como de 3 llamas de fuego. El ancho está asociado o tiene la equivalencia de una letra Nun. Entonces, esta letra es la letra Nun como una letra N. Suena como una N, ¿no? La letra Nun. Y el alto tiene una letra hebrea que se le llama Lamed. Lamed. Que es una letra L. Como una letra L simplemente. Bien, ahora, en el lenguaje hebreo, estas 3 letras se pueden escribir de tal forma para formar una palabra. Entonces, si formamos una palabra de estas 3 letras, vamos a tener la palabra, vamos a tratar de escribir aquí en hebreo. Veamos si me acuerdo todo. Lamed, Shin y Nun. Le voy a escribir esta letra. ¿Sí? Lamed, Shin y Nun, que son estas 3 letras. ¿Sí? Que suenan
Vamos a escribir la transliteración. ¿Bien? La transliteración de estas tres letras es la palabra lashon, ¿bien? Cuyo significado es lengua. Lengua en el sentido de lenguaje. Muy bien. Ahora, si comenzamos a descifrar el texto, cuando Dios le dice a Noé, le dice, constrúyeme un arca de madera, en realidad, bajo esta interpretación, lo que le está diciendo es, constrúyeme tu lengua. ¿Qué la lengua? Como dijimos, y esto está en los versos que ya habíamos visto, nuestra lengua habla de lo que está guardado el corazón. Si en nuestro corazón está guardadas cosas malas, hablamos mal. Si de nuestro corazón están cosas buenas, hablamos bien. Entonces, ¿cuál es el gran mal de la humanidad? El gran mal de la humanidad es hablar. Lo primero que aprendemos, el gran don del creador que le dio al ser humano es hablar, pero utilizamos el habla para destruir. Nuestras palabras, cuando salen de nuestro corazón, generalmente en su gran mayoría destruyen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra interioridad? En nuestra interioridad tenemos que cambiar el tesoro que está guardado en nosotros, en nuestro corazón. Tiene que ser un tesoro nuevo para que de ese tesoro nuevo nuestra boca hable. Entonces, cuando Dios le dice a Noé, constrúyeme un arca, en realidad tenemos que entender no solo que a este Noé que vivió hace miles de años atrás, le dice, construye un arca porque me arrepentí de haber hecho la tierra, sino que nos está diciendo a todos nosotros, a todos desde muchos años atrás, a también a hoy, a cada uno de nosotros, y seguirá diciendo a todas las generaciones por venir. Mientras tengamos un habla destructiva, tenemos que construir nuestra habla. ¿Cómo tenemos que construir esa habla? Uno de los secretos es esta habla que vamos a construir, ¿sí? Para que puedan entrar esos animalitos que vamos a salvar. Y voy a traer de toda la tierra todos los animalitos para que puedan ser salvados. Aquí tendrás que construir una ventana. Pero esa ventana, la palabra hebrea es soar. Soar, que a veces se le escribe más bien así, soar, cuya traducción es zafiro. La palabra utilizada para ventana es zafiro. ¿Por qué un zafiro? Cuando interpretamos la interioridad del escrito, un zafiro es una joya que se debe pulir de tal manera que cuando llega la luz, esa luz se dispersa en varios rayos. Y cuando se dispersa en varios rayos, entonces de esta forma iluminará el interior del arca. Pero es un arca virtual. No es un arca física, es un arca en nuestra interioridad. Es nuestra lengua, nuestra forma de ser, nuestra alma que tiene que cambiar siendo iluminada. Cuando la luz llega y penetra a través de este zafiro, se dispersa en toda la interioridad.
iluminando a todo lo que está adentro. Entonces, ese zafiro, si es que fuera literal la construcción de esta arca y encuentran esta arca perdida en el monte Ararat según la costumbre, una de las pruebas de que efectivamente esa es el arca que se encontró, deberían encontrar la ventana, porque esa ventana es un zafiro. Y un zafiro del tamaño de una ventana, por lo menos de un codo por un codo, ¿cierto? Sería un asunto grandioso, fenomenal, y que costaría muchísimo, muchísimo dinero. Pero, ventajosamente, las historias bíblicas son historias espirituales. Cuando el Creador le dijo a Noé, constrúyeme el arca, le dijo, construye tu interioridad, construye tus palabras. Y cuando le dice, en esa arca construirás una ventana, le dice, constrúyeme, ponle un zafiro, una joya en esa ventana, es decir, una ventana que permita entrar la luz. ¿Sí? ¿Qué es un zafiro? Para que permita la difusión de la luz en tu interioridad. Y entonces, bajo una interpretación espiritual, le dice, constrúyeme un arca y luego ilumina tus palabras. Construye tu lengua, ilumina tus palabras. Y cuando le dice finalmente, entra en el arca, ya cuando está finalizada la construcción, le dice, entra en el arca. Lo que le está diciendo el Creador es, entra en tus palabras. ¿Qué significa entra en tus palabras? Piensa antes de hablar. ¿Por qué piensa antes de hablar? Porque el más grande mal de toda la humanidad, de todos nosotros, es hablar sin sentido, hablar sin pensar. De la abundancia de nuestro corazón, hablamos todo, nuestra lengua habla. Ahora, cambiando de esquema, vamos a interpretarlo este dibujito de otra forma. Al cambiarle la forma, voy a darle cierta forma como la que ya hemos estado hablando en las clases pasadas. Nuestra alma, de alguna forma, tiene que parecerse también a nosotros. Entonces, nuestra alma tiene una cabeza y un cuerpo. ¿Sí? Y por ahora le voy a crear algo que se llama los pies, digamos, ¿no? También, perdón, aquí, esto, vamos a hacerle un poquito más arriba, y le vamos a dibujar los pies. Pongámosle en una sola, en una sola figura allí. Entonces tenemos cabeza, cuerpo y pies. Desde el punto de vista de la escritura, ¿sí? Los pies están aquí abajo, naturalmente, ¿no? Pero es la boca en realidad la que está abajo. ¿Sí? Si nosotros en nuestra estructura sabemos que la boca debería estar aquí, ¿sí? De acuerdo a la escritura, en realidad la boca está abajo. Habrá tiempo, algún momento para determinar por qué. A esta boca se le llama el reino o el reinado. En hebreo se le conoce simplemente como Malhut o este mundo. La razón de que esté abajo en realidad no es por ahora muy entendible, pero todo lo que está arriba también está abajo. Hay una interconexión entre arriba y abajo. ¿Sí? Hay una interconexión, lo que está arriba es abajo y el final está interconectado con el principio. Pero
digamos por ahora que efectivamente la boca está abajo. Entonces, si la boca está abajo, el resultado de todo lo que nosotros pensamos y de todo lo que nosotros hacemos y sentimos sale por nuestra boca. Ahora, el creador dijo que iba a destruir la tierra. Ya hemos mencionado en otras reuniones que la tierra se refiere a nuestra parte interior llamada las emociones. ¿Cómo va a destruir? La va a destruir con aguas, las aguas que están arriba, que van a caer desde arriba, estas aguas, aguas de lluvia que van a caer desde aquí arriba y van a inundar la tierra. Entonces vamos a inundar nuestra tierra, la vamos a inundar dice que el agua subió hasta más alto de algunos codos más altos de los montes más altos, de un monte muy alto, ¿no? Entonces inundó toda esta tierra, toda esta tierra. Todo lo que estaba aquí tenía que morir. Todo tenía que morir bajo el agua. Pero a Noé le dijo, hay que salvar algo. Hay que salvar con un barquito, con un arca. Vamos a salvar a 8. ¿Sí? Vamos a salvar a 8 personas, pero 7 parejitas de animales puros y una parejita de todos los animales de la tierra. Sin embargo, todos los demás animales de la tierra tenían que morir. Y también toda la vida que había aquí en la tierra. Entonces, esa interpretación es lo que vimos en el bautismo. ¿Sí?